saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy corresponde iniciar nuestra sección, un tema en 3 partes. Y para esta serie de temas vamos a elegir a un personaje de la Biblia. Es muy interesante cuando podemos escoger un personaje, observar lo que la Biblia presenta de sus vivencias y desde ahí extraer lecciones espirituales aplicables a nuestra propia vida cristiana. Es así que el Espíritu Santo me ha motivado para estos días meditar en la vida de Sansón. Así que va a ir buscando en Jueces capítulo 13, mientras introduzco, libro de Jueces capítulo 13. Termina los 5 de Pentateuco, con Deuteronomio. Después vienen los históricos, Josué y Jueces, es decir, sería el libro número 7. Es llamativo ver que Sansón fue un juez. Hubo algunas que también fueron juezas. Sin embargo, en algunos aspectos es el antijuez. Los jueces eran hombres, y como digo, en algunos casos también Dios consideró algunas mujeres, principalmente, por ejemplo, Débora, para, de alguna forma, preparar el tiempo de la monarquía, el tiempo de los reyes. Israel ya estaba en la tierra prometida, cada cual hacía lo que bien le parecía, estaban siguiendo las malas costumbres paganas, estaban haciendo cosas que no eran agradables a los ojos de Dios, y Dios también permitía que distintas naciones viniesen sobre su propio pueblo. Pero frente al acoso de las distintas naciones, como por ejemplo el caso de Jueces capítulo 6, cuando aparece Gedeón, Madián y Amón, acá con Sansón iban a estar los peores enemigos de Israel, los cuales son los filisteos. Y es bien llamativa la historia de Sansón, porque dentro de los jueces, Sansón estaba llamado al voto del nazareo. Y usted lo puede ver dentro del contexto de los primeros versículos, hasta el versículo 5 de Números capítulo 6. Un nazareo es un consagrado. Le nombro otros nazareos bíblicos, Juan el Bautista. Y el máximo nazareo, que fue nazareno, el Señor Jesucristo. Él venía de Nazaret, por eso era el nazareno, pero también era nazareo, era un consagrado absoluto para la obra de su padre. Y las características de un nazareo, Sansón, todas las echó por tierra. Encontró Jueces capítulo 13 bien. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 5. Y dice así la palabra del Señor: nacimiento de Sansón. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová, y le dijo: he aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Amén. Nombremos los nazareos bíblicos, al menos los que me recuerde. Sansón, Samuel,
Juan el Bautista y el Señor Jesucristo. 3 cumplieron con ser nazareos. En el caso de Samuel hay algo bien especial, porque es la respuesta a una petición, una oración profunda de su madre Ana. El caso de Juan el Bautista, el caso del Señor Jesús, el caso de Samuel y el caso de Sansón tienen un punto en común. Son hijos de lo imposible. La madre de Sansón estéril, la madre de Samuel estéril, la madre del Bautista estéril y la madre del Salvador una mujer virgen que no había conocido varón. Hijos de lo imposible. Donde hay imposible, Dios lo hace posible. Los jueces cumplían varias labores. En algunos aspectos gobernaban, en otros aspectos servían de árbitro frente a problemas, en otros aspectos eran líderes y caudillos militares para liberar al pueblo de Israel de la nación de turno que los agredía, los atacaba. Es decir, Dios va a permitir un problema, pero siempre tiene una solución, que a veces no la veamos tan cercana a otra historia. Al menos se reconocen 12 jueces. Sansón fue aproximadamente el juez número 9 a 10. Era prácticamente uno de los últimos jueces. Y hay una relación entre Sansón y Samuel, dado que Samuel se reconoce como el último juez en oficio, después de Elí. Elí técnicamente no fue un juez en el amplio sentido de la palabra, pero fue el sacerdote, sumo sacerdote de turno que tenía que velar por varias situaciones. Y es llamativo que también a Samuel se le reconoce como el primer profeta de oficio. El nombre Sansón también nos dice mucho. Significa pequeño sol. En otras palabras, Dios tenía un propósito brillante para este niño que nacería. Y la Biblia nos dice que así como no ha habido hombre más sabio ni más rico que ha pasado por esta tierra en el caso de Salomón, no ha habido ni va a haber hombre más fuerte físicamente que Sansón. Al punto que en un momento dado, en la ciudad o en el lugar de Gaza, Sansón toma las puertas de la ciudad, y está en el capítulo 16, con sus 2 pilares y cerrojo, y se la echó al hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. ¿Sabe lo llamativo? Que los eruditos bíblicos dicen que ese portal, con todas las características que tiene, pesaba más de 1 tonelada. Algunos especulan que más o menos 1,5 toneladas. Es decir, caminó un lapso o un tramo no corto, cuesta arriba, porque se fue a la cumbre del monte con 1.500 kilos sobre sus hombros. ¿Sabe cuál es el problema? Que siempre hay críticos. Algunos cuestionan que la historia de Job fue real, que siempre se enseña de Job. Otros cuestionan la exageración de la fuerza de Sansón. Pero yo, antes que creer a un crítico, le prefiero creer a la Biblia. Y si la Biblia me dice que no ha habido ni habrá otro hombre más fuerte que Sansón, es porque es así. Ahora, mire lo llamativo. Este hombre nace de un par de padres temerosos de Dios, Manoa
y su mujer tienen un encuentro directo con el ángel de Jehová. Y este ángel de Jehová es una teofanía, más bien dicho, una cristofanía. Es decir, es Cristo antes de tomar carne, que tomaba la semejanza de ángel e interactuaba con ciertos hombres y mujeres que la Biblia presenta. No era un ángel, era el ángel de Jehová. Era la persona de Jesucristo antes de venir como todo hombre y todo Dios, que interactuaba, y en este caso con los padres del futuro niño llamado Sansón. Y le da la condición de que tiene que ser un nazareo. No puede tomar sidra, no puede beber sidra ni comer cosa inmunda. No pasará navaja sobre su cabeza. Y él salvará a Israel de mano de los filisteos. Por 20 años cumplió el papel de juez. Es llamativo el voto nazareo que estaba sobre él. Y si usted observa el voto nazareo de Números capítulo 6, hay varias cosas que representan consagración y santidad tras ese voto, que aplica también al contexto espiritualmente a lo que sería la santidad de la iglesia. El no beber sidra, ni siquiera comer algo referente a la uva, está hablando de no contaminarse con el gozo del mundo. Cuando habla de no pasar navaja sobre la cabeza, la señal del pelo largo significaba la señal de un pacto, una vida de comunión con Dios. El pelo largo ahí significaba una vida de comunión con Dios. Y el no tocar, el no comer algo inmundo, obviamente también tiene que ver con una vida libre de pecado, o en lo posible evitar el pecado. Y no tocar algo muerto, y un pariente incluso, también nos habla de evitar la corrupción del mundo. Entonces el voto nazareo consistía en no vivir en pos de los placeres del mundo, no contaminarse con las cosas del mundo, conservar una vida de comunión con Dios. Esos son los tres grandes fundamentos del voto nazareo. Y la forma más evidente para verlo físicamente era el pelo largo. Entonces, de entradita yo quiero que entienda algo usted, que lo vamos a observar después, en los siguientes devocionales. La fuerza de Sansón nunca estuvo en el largo de su pelo. La fuerza de Sansón estuvo mientras hubo comunión con Dios. Es decir, ya sacamos una primera gran lección para nuestras vidas. La fuerza espiritual para sobrellevar los tiempos de angustia, pasar las pruebas, sobre todo las más difíciles, no va a depender de nuestra fortaleza ni nuestras capacidades, sino primero del propósito de Dios, pero también de nuestra vida de comunión con Dios. Voy a hablar en términos personal. Muchas veces, en vez de acercarnos mucho más a Dios en medio de la prueba, tendemos a perder fuerza y a alejarnos. Fíjese que a veces el ser humano, hablemos del creyente, en medio de la gran necesidad, se acuerda y se acerca a Dios. Y en medio del tiempo de la bonanza se tira a olvidar de Dios. A veces ocurre lo inverso. En momento de la bendición, estamos llanos y puestos al servicio del Señor. Pero viene el momento del aprete, de la dificultad, y ya no lo servimos con la misma fuerza. Por eso el caso de Sansón es muy llamativo. Con Sansón vemos que hay una vida con propósito que él mismo transformó en un despropósito. Entonces podríamos decir que este primer devocional le podemos denominar el despropósito de Sansón.
porque se ve que fueron padres temerosos de Dios. Le instruyeron, le enseñaron, le llevaron conforme al pacto que Dios había establecido. Se ve que eran padres agradecidos en todo el contexto del capítulo 13. Pero ya el capítulo 14, con un Sansón ya adulto o joven adulto, ya lo vemos en este capítulo 14 poniendo los ojos en donde no tenía que ponerlos. Él no podía unirse a mujeres extranjeras. No podía. Hay que entender que ya estaban bajo una ley. Y esa ley fue clara. Ya había pasado el tiempo de Moisés, el tiempo de Josué. Ya estaban en la bendición de la tierra prometida. Había todo un sacerdocio. Pero este era el tiempo preparativo para los reyes. Pero no eran ausentes de la ley. Por lo tanto, se sabía, y Sansón lo sabía, primero por ley y segundo por pacto, que no podía y no debía poner sus ojos ni mezclarse con mujeres extranjeras. Y no solo eso, Sansón va a comenzar a enamorarse de las mujeres del enemigo. Y aquí comienza el despropósito en la vida de Sansón. Fue en contra de lo establecido hacia su vida. Fue en contra del pacto de Dios hacia él. Fue en contra de la ley de su pueblo y fue en contra de los principios y valores que sus padres le transmitieron. Entonces, vamos a ir con algunas conclusiones, consejo y consigna. Primera conclusión: no necesariamente es la culpa de padres temerosos que terminen criando hijos sin temor de Dios. Finalmente los hijos deciden, y si deciden mal, no siempre es la culpa de los padres. Sí, hay que reconocer que se cometen errores. A veces, deseando un bien para los hijos, terminamos haciendo un mal. Muchas veces, sobre todo las madres, en la sobreprotección, no le enseñan a los hijos a tener sus propias herramientas para la vida futura. Muchas veces el mucho amor termina dañando. Y no es que esté de acuerdo con el sufrimiento por el mero sufrimiento, pero me he dado cuenta y entiendo que el sufrimiento es parte también de la formación del ser humano. Bien dice la Biblia, Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué es instruir? Solamente poner los fundamentos, las bases, los principios, los valores. Pero finalmente el joven va a tener que tomar decisiones. Si toma decisiones erradas, tendrá que lamentar despropósito en su vida. Lección número 2. Muchas veces pagamos mal a quien bien nos hace. Dios nos honra, Dios nos bendice, Dios nos pone en alta estima y no valoramos lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuidado con el mal ejemplo de Sansón. Y lección número 3. Cumplamos con lo que Dios ha puesto bajo nuestra responsabilidad. Vamos a observar que Sansón, por poner los ojos donde no debía, traiciona muchas cosas que después le cuestan caro. No traicionemos a Dios. Y si lo hemos hecho, cuanto antes.
pidamos perdón. Dios no es juego, no es títere, y Dios sí también tiene un área en la cual es temible. Consejo: hay ejemplos bíblicos para considerar y seguir, y hay consejos bíblicos que se deben considerar para no repetir los mismos errores. Cuidado con las filisteas, cuidado con tomar en poco el pacto, y cuidado con pensar que porque somos hijos estamos inmunes al castigo del Padre de nuestras vidas. Consigna y lema para el día de hoy: una vida con propósito es una vida ligada al temor de Dios. Saludos de paz, amor y bendición desde Longavía a cada uno de ustedes. And I know my Lord's gonna